La superficie proximal del duodeno presenta pliegues y vellosidades. Entre cada pliegue se encontrarán las glándulas de Brunner, específicamente en el píloro y en el ámpula de Vater. Su función va a ser la secreción de moco alcalino. Son estimuladas por la irritación de la mucosa, por actividad vagal y hormonas gastrointestinales como la secretina. Entre las vellosidades existen glándulas tubulares simples denominadas criptas de Lieberkühn, que contienen células indiferenciadas que dan origen a las siguientes células. A las células absortivas o enterocitos, que se encuentran en la superficie de las glándulas, células caliciformes que secretan moco, células indiferenciadas, que estas permiten la regeneración de nuevas células, y células de Paneth, que pertenecen al tejido linfoide asociado a las mucosas. La secreción intestinal se lleva a cabo en las células indiferenciadas del intestino delgado. Estas secretan aproximadamente 1800 mililitros que posteriormente son absorbidos por los enterocitos. Todo comienza con la salida de cloruro a partir del receptor de la conductancia transmembranal de la fibrosis cística, el cual es estimulado por el AMP cíclico, que a su vez se forma a partir de la enzima llamada adenilato ciclasa. Pero primeramente, el cloruro debe entrar a la célula. Esto es a través de una bomba, la que mete sodio, potasio y 2 cloruros. Al meter el sodio, tiene que funcionar la bomba sodio y potasio. Y también hay canales de fuga de potasio. Finalmente, al salir el cloruro, arrastra sodio. Y al salir sodio, esta arrastra agua. Listado de enzimas digestivas producidas por las células intestinales. Recordemos que todas las enzimas van a tener como finalidad convertir un sustrato en un producto. Hay diferentes enzimas que participan en la digestión y que son producidas por las células intestinales. Dentro de las principales solo vamos a retomar algunas. La primera será la aminopeptidasa, que como sustrato va a actuar sobre diferentes proteínas y como resultado se van a obtener péptidos. Podría decirse que es como la hermana de la carboxipeptidasa porque va a empezar a escindir los péptidos, solo que por llamarse aminopeptidasa va a iniciar desde el lado donde se encuentra el grupo amino terminal. Luego tenemos a la tripeptidasa y a la dipeptidasa, que respectivamente van a actuar sobre tripéptidos y dipéptidos, y van a romper los enlaces peptídicos para así poder dar como un resultado aminoácidos. Otras de las enzimas serían las disacaridasas como maltasa, sacarasa y la lactasa. La maltasa va a dar como resultado 2 glucosas, la sacarasa una glucosa y una fructosa y la lactosa una glucosa y una galactosa. Estas enzimas, a diferencia de las proteasas, se van a encargar de romper enlaces glucosídicos. Entonces van a actuar respectivamente la maltasa sobre la maltosa, la sacarasa sobre la sacarosa y la lactasa sobre la lactosa. Hablaremos ahora de disacaridasas, dipeptidasas y tripeptidasas, su localización y su acción digestiva. Antes que nada hay que aclarar la diferencia entre disacaridasas y ditripeptidasas. Las disacaridasas van a actuar sobre sacáridos, lo que significa azúcares, ¿sí? Van a actuar sobre los carbohidratos, mientras que las di y tripeptidasas van a actuar sobre péptidos, por lo tanto se van a encargar de romper enlaces peptídicos, mientras que las otras, las disacaridasas, romperán enlaces glucosídicos. Ahora, las disacaridasas van a actuar sobre diferentes disacáridos. Por ejemplo, sobre la maltosa va a actuar la maltasa para dar como resultado 2 glucosas. Sobre la sacarosa va a actuar la sacarasa para dar como resultado una glucosa y una fructuosa. Sobre la lactosa va a actuar la lactasa para dar como resultado una glucosa y una galactosa. La glucoamilasa tiene la misma función que la amilasa, pero por el tamaño va a liberar glucosa. Significa que va a actuar sobre almidón y sobre glucógeno para dar como resultado glucosa. La isomaltasa va a ser similar a la alfa-dextrinasa porque se va a encargar de la ruptura de enlaces alfa-1,6. Finalmente, la dextrosa va a actuar sobre dextrina para dar como resultado glucosas. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre las propiedades reductoras de los disacáridos. Un disacárido va a ser reductor cuando uno de los monosacáridos que lo forman tiene su carbono anomérico libre.
es decir, fuera del enlace o glucosídico. Recordemos que un anómero es un isómero de un monosacárido de más de 5 carbonos en el que se forma una unión hemiacetílica para darle una estructura cíclica al disacárido y así determinar una posición alfa o beta para su grupo hidroxilo según la proyección de Haworth. Así tenemos que la glucosa es una aldosa porque la unión hemiacetílica se forma con el carbono número 5 y el carbono 1. Mientras que en una cetosa la unión sería entre el carbono 2 y el carbono 5, como es el caso de la fructuosa. Por eso es que la glucosa se representa como un hexágono y la fructuosa como un pentágono, aun cuando ambas moléculas tienen 6 carbonos. Recapitulando acerca del carácter reductor, la sacarosa sería el único disacárido que no lo tiene, puesto que sus carbonos anoméricos están unidos entre sí. Mientras que el resto de los disacáridos sí cuenta con este poder reductor, así es como actuarán donando electrones o recibiendo protones en las reacciones metabólicas de óxido-reducción. En el siguiente objetivo mencionaremos el sustrato y producto de las reacciones catalizadas por maltasa, sacarasa, lactasa, glucoamilasa, alfa-dextrinasa, isomaltasa, pero antes que eso tenemos que hacer hincapié en que estas disacaridasas se encuentran sobre las microvellosidades de la pared intestinal. No se encuentran dentro del enterocito, sino en la superficie. Así, como ya habíamos mencionado, la maltosa, por efecto de la maltasa, va a dar como resultado 2 glucosas. La sacarosa, por efecto de la sacarasa, va a dar como resultado una glucosa y una fructuosa. La lactosa, por efecto de la lactasa, va a dar como resultado glucosa y galactosa. La dextrina, por efecto de la dextrosa, va a dar como resultado glucosas. Y la glucoamilasa va a actuar sobre almidón y glucógeno para formar igualmente glucosas. Sería importante hacer un hincapié para la aclaración clínica de que si falta alguna de estas disacaridasas, el disacárido no podrá ser digerido, como es el ejemplo de la intolerancia a la lactosa, en el que no hay presencia de lactasa, por lo tanto la lactosa que entra en el organismo no puede ser digerida. Y como ya dijimos, estas disacaridasas se encuentran en la superficie de las microvellosidades, por lo tanto cualquier patología que haga que se pierdan las microvellosidades o que se dañe las células de la superficie intestinal va a causar a que estas disacaridasas se pierdan. La razón de que sea mucho más común encontrar a un paciente intolerante a la lactosa que a la sacarosa o a la maltasa, por ejemplo, es la ubicación de estas enzimas, de sus respectivas enzimas. Siendo que la lactasa se encuentra principalmente en la región del duodeno y el duodeno también es una de las regiones que son afectadas con mayor frecuencia en las patologías intestinales, mientras que la sacarasa y maltasa se encuentran distribuidas en todo el tracto intestinal. Y bueno, finalmente hablaremos sobre la última enzima, que es la alfa-dextrinasa, que es prácticamente lo mismo que la isomaltasa en el sentido de que ambas rompen los enlaces alfa 1,6 y van a actuar sobre dextrina alfa límite. Sin embargo, la isomaltasa no se forma en el intestino. Ahora vamos a hablar sobre sustrato y productos de las reacciones catalizadas por di- y tripeptidasas. Como ya habíamos comentado, las di- y tripeptidasas van a actuar sobre péptidos, sobre di- y tripéptidos. Habíamos aclarado antes que no solamente los aminoácidos van a ser capaces de ser absorbidos por el enterocito, sino también algunos di- y tripéptidos. Estos lo van a hacer por transporte activo. Así, al péptido se le pegará un hidrogenión para que pueda entrar por gradiente. Como se ve en el esquema de la izquierda, a diferencia de las disacaridasas, las di- y tripeptidasas se van a encontrar dentro del enterocito, por lo que primero es necesario que los di- y tripéptidos entren a él, como ya se mencionó, por transporte activo. Una vez dentro, estas proteasas citosólicas, o sea las di- y tripeptidasas, van a escindir a los di- y tripéptidos para convertirlos en aminoácidos libres. Olvidaba mencionar las proporciones en las que se encuentran los disacáridos. La glucosa se va a encontrar en un 80%, la fructosa en un 15% y la galactosa en un 5%. Ahora sí, hay diferentes sistemas de absorción para los grupos de aminoácidos.
Vamos a tener un transportador para los aminoácidos pequeños, neutros o polares sin carga, un tipo de transporte para aminoácidos aromáticos o hidrofóbicos, otro para iminoácidos, que recordamos que dentro de este pues está la prolina o como su hermana, la hidroxiprolina, ¿no? Después tenemos el transporte de aminoácidos básicos y finalmente el transporte de aminoácidos. Este tipo de transportes son utilizados como fuente de energía dentro del enterocito. El siguiente tema es el sitio de producción y función de la aminopeptidasa. La aminopeptidasa tiene origen intestinal, va a funcionar en el intestino, específicamente en la luz. O sea que va a ser liberada y va a estar como dentro del jugo intestinal, o sea, no está dentro del enterocito. Y va a cortar desde el grupo amino. Entonces, inicia desde el grupo amino a diferencia de la carboxipeptidasa que inicia desde el grupo carboxilo, ¿no? La aminopeptidasa es una exopeptidasa porque, como habíamos dicho, corta desde un extremo, no puede entrar y cortar en cualquier parte de la cadena. Forzosamente va desde el grupo amino. Se va a encargar de hidrolizar la primera unión peptídica del extremo con el grupo amino libre de estructura peptídica, a diferencia de la carboxipeptidasa, ¿no? Entonces aquí tenemos el esquema de un aminoácido, donde está el grupo amino terminal, el grupo carboxilo terminal. Tenemos los enlaces peptídicos y esta exopeptidasa va a cortarlos, pero tiene que llevar un orden específico. Siempre va desde el grupo amino hacia el carboxilo y siempre tiene que tomar el primer enlace. Finalmente vamos a colocar unos esquemas que nos permitan recapitular la función de las enzimas más importantes. Primero tenemos a la glucoamilasa, que va a actuar sobre los enlaces alfa 1,4 para dar como resultado glucosa. Del lado izquierdo se ve como ya se cortó el enlace y se está separando una glucosa. Después tenemos ahí una molécula en la que se tienen enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. La amilasa va a poder cortar los enlaces alfa 1,4 y va a dar como resultado dextrinas alfa límite, que recuerden que tenían que ser como la unidad más pequeña de las dextrinas, ¿no? La diferencia era el tamaño. Aquí la maltosa y la maltotriosa, que serían moléculas de 3 y de 2 glucosas, van a ser escindidas por la maltasa, ¿no? No importa que la maltasa, no importa que esté una maltotriosa, de todas maneras la maltasa pues corta una y luego la otra, ¿no? O sea, como en orden. Y finalmente la isomaltosa, en la que el enlace es alfa 1,6, porque recuerden que aunque queden dos, si el tipo de enlace es alfa 1,6, aquellas enzimas que cortan enlaces alfa 1,4 no van a ser capaces de cortarlo. Por lo tanto, aquí es donde podría actuar la alfa-dextrinasa o la isomaltasa, pero ya habíamos hablado que en el intestino del ser humano no se encuentra presente. Los principales componentes de una dieta común y corriente son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, al ser digeridos, se convierten en monosacáridos y los que encontramos en el ser humano son la glucosa, fructosa y galactosa. Los lípidos existen los triacilgliceroles y el colesterol. El colesterol se degrada en colesterol libre y los triacilgliceroles se convierten en 2 ácidos grasos libres y un 2-monoacilglicerol. Las proteínas se degradan en aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos y los ácidos nucleicos en desoxirribosa, ribosa y bases nitrogenadas. Diarrea secretora. Es la expulsión de heces poco consistentes y muy líquidas en evacuaciones más frecuentes de lo habitual. Dentro de las diarreas agudas es la que se encuentra en mayor frecuencia. Sus causas son un estímulo secretor al enterocito por un secretagogo. Puede ser luminal, local o sistémico. Dentro de sus causas están las toxinas bacterianas como Vibrio cholera, E. coli toxigénica y Clostridium difficile. También las sales biliares conjugadas y medicamentos. La toxina se une a diversos determinantes de la superficie de las células de las criptas de Lieberkühn, la cual va a activar a la adenisciclasa que va a aumentar la síntesis de AMP cíclico. Este estimula al regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis cística que promueve la salida masiva de cloruro, por lo tanto de sodio y de agua, e inhibe la absorción.
Normalmente la secreción del intestino delgado es rica en bicarbonato, sodio y cloruro. Se secreta bicarbonato a la luz intestinal e hidrogeniones a la sangre. Esto es neutralizado por la María alcalina del proceso secretor del ácido clorhídrico en el estómago. En la diarrea secretora hay una pérdida excesiva de bicarbonato que aumenta los hidrogeniones hacia la sangre, llegando a una acidosis metabólica severa. Aquí la María alcalina es insuficiente para equilibrar la acidosis. Como manifestaciones va a haber diarrea acuosa y deshidratación. Para el tratamiento, principalmente se va a tratar la causa. Primero con restitución hidroelectrolítica para la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Segundo, en infecciones bacterianas, cuando no son muy graves no es necesario antibiótico, pero cuando es grave, como en Salmonella typhi, cuando hay fiebre tifoidea, Vibrio cólera y Shigella dysenterie, puede llegar a usar algunos antibióticos. También pueden usarse medicamentos que disminuyen la actividad propulsora del intestino, como la codeína, y absorbentes como el caolín y el carbón. La intolerancia a la lactosa o diarrea osmótica se da cuando hay una deficiencia de lactasa, una disacaridasa responsable de la degradación de la lactosa. Todo comienza cuando se ingiere leche, misma que contiene lactosa en gran cantidad que en condiciones normales debería degradarse a glucosa y galactosa. Ahora bien, cuando la lactosa llega a intestino delgado, no se degrada y por lo mismo no puede absorberse, así que crea un gradiente osmótico con hiperconcentración de solutos que comienza a jalar agua en grandes cantidades, pero sin usar el canal de la regulación de la conductancia transmembranal de la fibrosis cística. Después, las bacterias presentes en el colon fermentan la lactosa y forman ácido láctico, además de otros ácidos orgánicos y CO2. Estos productos hacen que la diarrea tenga la característica de ser explosiva, además de que desprende un olor agrio debido al ácido que sale en las heces. Muchas veces este ácido provoca la pérdida del epidermis del ano, lo que hace que el paciente sienta ardor cada vez que tiene un episodio diarreico. Como consecuencia del paso de lactosa por el intestino sin sufrir cambios, algunos azúcares saldrán en las heces, por ello se puede hacer una prueba de azúcares reductores que eventualmente saldrá positiva. Esta patología tiene síntomas como el dolor abdominal, los espasmos abdominales, la distensión abdominal, los gases, las flatulencias y la ya mencionada diarrea explosiva y ácida. Una de las consecuencias de este padecimiento es la absorción de cantidades insuficientes de calcio. Además, se ha relacionado con la osteoporosis. El déficit de lactasa puede tener una etiología variable. Puede estar determinado genéticamente, puede deberse a infecciones como una gastroenteritis viral, a una parasitosis, a la presencia de E. coli enteroagregativa, enteropatógena o hemorrágica, etc. Cualquier otro factor va a ser causal si causa que se borre o se lesionen las microvellosidades del duodeno, que son en las que se encuentra la mayor concentración de lactasa. Es por esta distribución que es más probable volverse intolerante a la lactosa que a otro disacárido. Otras causas pueden ser la malnutrición, la diarrea prolongada e incluso una intervención quirúrgica en el intestino delgado.